Amados hermanos, muy buenos días en el Señor. Levanta los ojos antes de tocar esa pantalla. Antes de que las noticias del mundo, el peso de tus deudas o el ruido de tus responsabilidades te roben el primer aliento de esta mañana, detente, respira, cierra los ojos un segundo y siente. Tus pulmones se llenaron de aire ahora mismo, sin que tú lo pidieras. Tu corazón latió fiel toda la noche sin que tú lo ordenaras. Eso no es biología. Eso es el dueño del universo, firmando un decreto de gracia fresco, nuevo y personal, con tu nombre escrito en él. Es un milagro que estés vivo hoy, y la mejor forma de asegurar que este día no sea devorado por la ansiedad y el ruido, es atarlo desde este primer segundo a la oración más poderosa que jamás salió de los labios de Jesucristo. Hoy vamos a desglosar el Padre Nuestro, no para repetirlo de memoria y a la carrera como el mundo lo hace, sino para profetizarlo sobre tu familia, tus finanzas y tu salud. Si quieres que la bendición persiga tus pasos hasta que el sol se oculte esta noche, quédate a mi lado. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe con toda tu fe: gracias Padre, mi día está en tus manos. Vamos juntos a la presencia del Rey. Hermano mío, hermana mía, antes de que el día te exija algo, quiero que hagas una sola cosa. Mírate esta mañana, no con los ojos del espejo, sino con los ojos del Espíritu. Trata de percibir el milagro colosal que la rutina intenta ocultarte cada día. Has despertado. El aire vuelve a llenar tus pulmones de manera completamente gratuita. No pagaste ni un centavo por el latido fiel que acaba de bombear sangre a cada rincón de tu cuerpo. No firmaste ningún contrato con la madrugada para que tu corazón siguiera latiendo mientras dormías. Fue gracia pura. Fue el Padre diciéndote en silencio, una vez más: todavía tengo planes contigo. Pero yo sé, y el Espíritu Santo también sabe, que hay mañanas en las que abrir los ojos no se siente como una victoria. Hay alboradas en las que la luz del sol entra por la ventana y, en lugar de traerte alegría, lo que sientes es un bloque de cemento sobre el pecho. La angustia llega antes de que recuerdes siquiera por qué estás angustiado. El cuerpo ya está despierto, pero el alma todavía arrastra el peso de ayer. El cansancio profundo de quien ha peleado mucho y descansado poco, de quien se acostó con preguntas sin respuesta y se levantó con las mismas preguntas, más el peso de un día nuevo encima. Ese cansancio tiene un nombre espiritual, es el cansancio de la hora sexta. Quiero llevarte a un encuentro que ocurrió hace más de 2000 años, narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Era la hora sexta, el mediodía aplastante, cuando el sol castigaba la tierra sin piedad y el calor hacía temblar el aire sobre las piedras del camino. Allí, junto al antiguo pozo de Jacob en Samaria, se acercó una mujer. Ella no iba al pozo en la frescura del amanecer, como las demás mujeres de la ciudad. Tampoco en la brisa suave del atardecer. Iba al mediodía, bajo el calor más cruel del día. ¿Por qué elegiría el momento más incómodo para una tarea tan sencilla? Porque el calor del sol quemaba menos que las miradas de juicio de su gente. Prefería sudar bajo el sol abrasador a enfrentar los ojos de quienes ya sabían demasiado sobre su historia. Llevaba su cántaro de barro vacío sobre el hombro, pero lo que realmente pesaba era algo que ningún cántaro puede cargar: el peso de un pasado que no la dejaba en paz. Los fracasos resonando en su conciencia como un eco que no termina. La soledad helada de quien ha intentado ser amada y ha terminado abandonada. La vergüenza silenciosa de una vida que no salió como ella soñó cuando era niña. Dime la verdad esta mañana, y dísela a tu Creador que está a tu lado ahora mismo. ¿Cuántas veces tú mismo has salido a enfrentar el día sintiéndote exactamente así? Caminando bajo el calor aplastante de las deudas que no cierran, cargando escondido el peso de la depresión silenciosa que nadie ve, mostrando un rostro duro para que nadie en la oficina, nadie en la iglesia, nadie en la familia vea las ruinas de las batallas que estás perdiendo por dentro. Sonriendo en las fotos, derrumbándote en privado. Respondiendo bien, gracias, cuando por dentro todo grita que no está bien. Esa distancia entre lo que muestras y lo que sientes tiene un nombre. Es la sed de quien lleva demasiado tiempo bebiendo de pozos que no sacian. Pero fíjate en lo que dice el Evangelio. En ese pozo caliente, en ese lugar de rutina y cansancio, sentado sobre el borde de piedra,
sin prisa, aguardando con paciencia infinita, estaba Jesucristo. El Salvador del mundo no estaba en un trono inalcanzable rodeado de incienso y oro. Estaba ahí, en el rincón más caliente y fatigoso del camino, polvoriento, sudado como cualquier caminante, esperando el momento exacto del encuentro con el alma más sedienta de aquel camino. Y el Evangelio dice algo que no podemos pasar por alto. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Juan 4,6. El Hijo de Dios se sentó en el cansancio, en tu cansancio, para esperarte ahí. Y hoy, en esta mañana, Jesús está sentado al borde de tu cama. Está en la cocina donde preparas el café todavía con los ojos hinchados. Está en el baño donde te miras al espejo y no siempre te gusta lo que ves. Está en el trayecto silencioso entre la cama y la puerta de la calle. Ese trayecto corto que a veces se siente como el más largo del mundo. Está esperándote con paciencia en el primer segundo de este día para enseñarte a orar, para enseñarte cómo destrozar ese cansancio crónico con el clamor más poderoso que existe. Por eso, con el alma abierta frente a Él, nuestra oración comienza quebrando el aislamiento y declarando desde lo más profundo del pecho: Padre nuestro que estás en el cielo, detente aquí, no sigas corriendo todavía. Saborea estas dos palabras despacio: Padre nuestro. La religión muerta del mundo nos había enseñado que Dios era un juez distante, un arquitecto frío, un patrón exigente con el yugo en la mano, listo para aplastarnos cada vez que falláramos. Nos enseñaron a acercarnos a Él con miedo, a hablarle de rodillas, no por amor sino por terror. Pero Cristo vino a destruir esa mentira de raíz. Vino a rasgar el velo que nos separaba de la sala del trono y a decirnos algo que la religión nunca se atrevió a susurrar. Ese dueño de 1000 galaxias encendidas en fuego, ese que sostiene los océanos en la palma de su mano, ese ante quien los ángeles cubren sus rostros, es tu Abba, es tu papá. ¿Logras dimensionar la ternura de eso? Tú no eres un accidente estadístico caminando ciego por un valle de lágrimas. No eres el número de una cama en un hospital, ni el saldo de una cuenta bancaria, ni el fracaso que tus inseguridades te gritan cada mañana frente al espejo. Eres el hijo amado, el hijo buscado, el hijo indispensable de una paternidad que sostiene la estructura misma del cosmos. Y ese Padre no se olvidó de ti esta mañana. Firmó el decreto de tu día antes de que sonara la alarma. Señor, misericordia por los años en que caminamos con mentalidad de huérfanos, mendigando en las esquinas del mundo un poco del amor imperfecto y caprichoso de los hombres, sin saber que a nuestra disposición había siempre un palacio entero con nuestro nombre en la puerta. Padre, mira hoy a tu hijo, mira a tu hija que sintonizó esta oración, esta mañana, con el corazón roto o con el corazón esperanzado. Da igual, porque tú los recibes a los dos. Arranca de ellos esa mentalidad aplastante de orfandad, ese sentimiento sofocante de soledad, donde el enemigo los convenció de que nadie, absolutamente nadie, intervendría jamás en su favor. Que el Padre nuestro retumbe como trueno en los oídos del infierno y abra paso a la certeza profunda, pacífica e invencible de saberse hijos amados, blindados y perseguidos por la gracia. Y Jesucristo continúa la oración con una declaración que sacude el cielo y la tierra: santificado sea tu nombre. Quiero que entiendas hoy, en el Espíritu, lo que significa santificar su nombre. No es repetirlo como un papagayo, ni persignarse por costumbre, ni pronunciarlo en voz alta para que los demás te escuchen rezar. Santificar el nombre de Dios significa algo mucho más profundo y mucho más personal. Significa permitir que su naturaleza santa actúe sin barreras sobre las áreas más oscuras y escondidas de tu vida. Significa abrir la puerta de lo que más te avergüenza y decirle con valentía: entra tú, Señor, porque yo solo no puedo con esto. Y aquí el Evangelio de Juan nos muestra exactamente cómo funciona eso. Recuerda el momento preciso del diálogo entre Jesús y la samaritana. En medio de la conversación, cuando ella ya empezaba a sentir que algo diferente había en ese hombre, el Salvador la miró a los ojos y le dijo algo que nadie más se había atrevido a decirle con amor y sin crueldad. Bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
Juan 4,17, 18. 5 maridos. 5 capítulos de dolor. 5 intentos de llenar con agua de pozo un vacío que solo el agua viva puede saciar. ¿Sabes lo que es eso en la vida real? Es la deuda que no cierra y te quita el sueño. Es el matrimonio que se fracturó y todavía duele aunque finjas que no. Es el negocio que cayó y con él cayó una parte de tu identidad. Es la adicción que prometiste dejar el 1 de enero y ya estamos en este mes y todavía está ahí. Son los 5 maridos que todos, absolutamente todos, cargamos en secreto, convencidos de que si alguien los conociera de verdad, nos daría la espalda. Pero Jesús no sacó a la luz esa historia para destruirla. La sacó para liberarla. No la nombró para herirla. La nombró para sanarla, porque la curación verdadera no comienza negando el pasado, sino permitiendo que la luz de Dios lo toque. Y hay una diferencia enorme entre quien conoce tu historia para juzgarte y quien la conoce para liberarte. Jesús es siempre lo segundo. Hermano, escúchame bien en este punto. Jesucristo resucitado no está esta mañana mirándote para contar cuántos errores cometiste ayer, cuántas veces fallaste a tu familia, cuántas promesas incumplidas llevas acumuladas. Él conoce la totalidad de tu historia, cada traición que recibiste, cada noche en blanco que sobreviviste, cada promesa rota que te dejó con vergüenza, y con las manos extendidas hacia ti en esta mañana fresca, te dice lo mismo que le dijo a ella junto al pozo caliente. No vine a condenarte, vine a darte de beber. Por eso, la curación de nuestro pasado comienza exactamente aquí, en este primer segundo del día, cuando nos atrevemos a clamar con toda la fe que tenemos: venga a nosotros tu reino, santificado sea tu nombre sobre mi vida hoy. Esto no es un pedido tímido ni una frase de protocolo religioso que repetimos por costumbre. Es una declaración de rendición soberana y valiente. Es decirle a Dios: Señor, lo que tú ves en mí que yo todavía no puedo ver, entra y transfórmalo. Lo que tú sabes de mi historia que yo todavía no he podido soltar, tócalo esta mañana. Es la invasión pacífica y poderosa del reino de Dios sobre las ruinas de nuestro pasado, sobre los 5 maridos que cargamos, sobre el cántaro pesado que llevamos al mediodía de nuestra propia vida. Señor, yo te suplico en esta alborada que la luz de tu reino tome posesión de la vida de cada uno de los que escuchan esta oración ahora mismo, que penetre en sus empleos amenazantes, en sus matrimonios fracturados, en sus finanzas asustadas, en sus cuerpos enfermos, en sus mentes agotadas. Que así como Jesús esperó a aquella mujer al borde del pozo más caliente del mediodía, espere hoy a cada uno de ellos al borde de su mayor cansancio y les diga con voz clara y con ojos llenos de amor: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. El agua que yo le dé será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4,14. Porque es en la rendición de esta primera oración de la mañana, en este santificar su nombre sobre nuestra historia real y dolorosa, donde el enemigo retrocede y nosotros avanzamos blindados hacia el día. Pero la oración todavía no termina. Ahora viene el clamor más urgente, el más cotidiano, el más humano de todos, el pan nuestro, el perdón que libera y el agua viva que apaga la sed que ningún pozo del mundo ha podido callar. Hermano, llegamos ahora al corazón más cotidiano de esta oración. Hasta aquí adoramos, santificamos, pedimos que su reino viniera sobre nuestras ruinas. Pero Jesús, el más sabio y el más humano de todos los maestros, sabía que después de la adoración viene la necesidad, y no le da vergüenza nombrarla. No nos pide que fingiéramos ser espirituales puros que no necesitan nada terrenal. Nos enseña a pedir, con nombre y apellido, con la boca abierta y las manos extendidas: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiero que te detengas aquí un momento y pienses en lo radical que es esta frase. El Hijo de Dios, el mismo que multiplicó los panes en el desierto, el mismo que convirtió el agua en vino, el mismo que sustenta las estrellas en su órbita, nos enseña a pedir pan, pan del día. No del mes, no del año, no el fondo de retiro, ni el plan de inversión a 10 años. El pan de hoy, el sustento de esta jornada que empieza ahora mismo.
¿Por qué solo el de hoy? Porque la fe que agrada a Dios no es la fe que hace grandes cálculos sobre el futuro. Es la fe que confía en el Padre para cada amanecer individual. Es la fe del maná en el desierto, suficiente para hoy, fresco para mañana, fiel para siempre. El pueblo de Israel intentó acumular maná para el día siguiente y se pudrió en sus manos. Éxodo 16. Dios no bendice la acumulación ansiosa, bendice la dependencia diaria y confiada. Porque Dios Padre no es el jefe que espera que llegues al trabajo con todas las respuestas ya resueltas. Es el Padre que te dice, empieza el día conmigo y juntos vemos qué viene. Esa es la teología del maná. Provisión en movimiento, no provisión acumulada. Pero aquí necesito preguntarte algo con toda honestidad. Porque es la pregunta que Jesús mismo le hizo a la samaritana junto al pozo, aunque de otra manera. ¿De qué pan has intentado vivir esta semana? ¿De cuál fuente has intentado sacar el sustento que solo Él puede dar? Porque existe el pan del reconocimiento, ese que buscamos desesperadamente en los me gusta de las redes sociales, en la validación del jefe, en el aplauso de la gente que nos rodea. Existe el pan de la distracción, ese que nos llenamos por las noches para no pensar, series interminables, el teléfono en la cama, el ruido constante para no enfrentar el silencio. Existe el pan del control, ese que intentamos fabricar solos, con planes y estrategias y esfuerzo puro, convencidos de que si trabajamos más duro, si dormimos menos, si apretamos los dientes con más fuerza, podremos sostener nuestra propia vida sin tener que depender de nadie, ni siquiera de Dios. Todos esos panes tienen algo en común, se acaban. Sacian por un momento y dejan más hambre que antes, y la mañana siguiente amaneces con el mismo vacío, buscando la misma fuente que ayer te falló, repitiendo el ciclo sin entender por qué nunca cierra. Y aquí volvemos al pozo. La mujer samaritana vino a buscar agua, agua real, del pozo real, para saciar una sed real. Pero Jesús le dijo algo que cambió la dirección de toda su vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4,13, 14. No le dijo que el agua del pozo era mala. No condenó la sed física, la necesidad concreta, el hambre real. Le señaló algo más profundo, que debajo de esa sed de agua había otra sed, más antigua, más urgente, más verdadera. Una sed que ningún pozo de Samaria, ningún marido, ningún logro, ningún plan humano había podido saciar. Y esa misma sed vive en ti esta mañana. Detrás de la preocupación por las finanzas hay una sed de seguridad. Detrás del agotamiento hay una sed de descanso verdadero. Detrás de la soledad hay una sed de ser conocido y amado sin condiciones. Y todas esas sedes tienen una sola fuente. Por eso pedimos el pan nuestro de cada día, no como un trámite religioso, sino como el hijo que reconoce que sin el Padre, la mesa está vacía. Señor, en el nombre de Jesús, yo decreto sobre cada uno de los que escuchan esta oración, que el pan de su día de hoy llega de tu mano. Que la provisión que necesitan para esta jornada, la económica, la emocional, la espiritual, la física, viene sellada con tu nombre. Que no mendiguen el pan del reconocimiento humano cuando tienen el abrazo del Padre. Que no busquen saciarse en pozos que secan cuando tienen a su disposición una fuente que salta para vida eterna. Padre, dales hoy su pan. El pan concreto de las facturas que vencen. El pan invisible de la paz que sobrepasa todo entendimiento. El pan urgente de la salud que necesitan. Dánoslo hoy, Señor. Y entonces Jesucristo nos lleva a la petición más difícil, la más incómoda, la que más nos cuesta pronunciar de verdad, y no solo de labios para afuera. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, hay personas que llevan años rezando el Padre Nuestro de memoria y se saltan esta parte sin sentirla. La pronuncian con la boca, pero el corazón va en otra dirección. Porque perdonar no es un sentimiento que aparece de repente, no es una emoción que un día despiertas y tienes. El perdón es una decisión, muchas veces dolorosa, de soltar el derecho que crees tener a cobrar lo que te hicieron. ¿A quién tienes que perdonar hoy?
No te escapas de esta pregunta. Esta mañana, al borde del pozo, Jesús te la está haciendo directamente. ¿Hay alguien en tu familia cuyo nombre sientes como una piedra en el pecho? ¿Hay una traición de hace años que todavía define cómo ves el mundo? ¿Hay una herida que llevas tan adentro que ya ni recuerdas cómo era estar sin ella? El resentimiento es el cántaro más pesado que existe. Y lo terrible es que creemos que cargarlo es una forma de hacerle pagar a quien nos hirió. Pero la persona que te lastimó lleva su vida entera sin saber el peso que tú cargas por ella cada mañana. El resentimiento no le duele al que lo causó, le destruye al que lo guarda. La samaritana cargaba ese cántaro también. 5 historias de abandono, 5 capítulos de alguien que prometió y no cumplió, 5 razones válidas para construir muros y no confiar en nadie más. Y Jesús no le pidió que fingiera que no dolía. Simplemente se sentó frente a ella, conoció su historia completa y no la condenó. Y en ese gesto de no condenar, le enseñó sin palabras lo que es el perdón. No es decir que lo que pasó estuvo bien. Es decidir que ese pasado ya no va a gobernar tu presente. Señor, yo oro ahora mismo por la persona que escucha esta oración y que tiene en su corazón un nombre que duele. Un rostro que todavía genera rabia o tristeza o un vacío frío que no sabe cómo llenar. Padre, tú que conoces cada capítulo de esa historia, tú que viste cada lágrima y cada traición, ven ahora y haz lo que solo tú puedes hacer. Suelta ese nudo. Libera a tu hijo, a tu hija, del peso de cargar lo que ya no les pertenece. Que el perdónanos como nosotros perdonamos no sea una fórmula vacía esta mañana, sino la llave que abre la celda donde han vivido demasiado tiempo. Y ahora llegamos a la petición que blinda el resto del día. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Esta no es una oración defensiva ni cobarde, es la oración del guerrero que conoce el campo de batalla antes de entrar. Es el soldado que revisa su armadura en la madrugada, antes de que el sol salga y la batalla comience. Jesús nos enseña a pedir protección no porque seamos débiles, sino porque somos sabios. Porque reconocemos que hay fuerzas en este día que van a intentar robarnos la paz, distraernos del propósito, arrastrarnos de vuelta a los pozos secos de ayer. Y aquí es donde la historia de la samaritana se vuelve más poderosa que nunca. Recuerda lo que ocurrió después del encuentro con Jesús. El Evangelio dice algo que parece un detalle pequeño, pero es en realidad el gesto más elocuente de toda la historia. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Juan 4,28. Dejó el cántaro, fue al pozo cargando el peso de su historia y volvió sin él. No porque alguien se lo quitara a la fuerza, sino porque cuando encuentras al que tiene el agua viva, el cántaro de barro deja de tener sentido. Cuando tu sed más profunda queda saciada, ya no necesitas ir corriendo de pozo en pozo buscando lo que solo Él puede dar. Líbranos del mal es exactamente eso. Es pedirle a Dios que nos libre de volver hoy a los pozos que nos dejaron vacíos ayer, que nos libre del mal del resentimiento reactivado, del mal de la ansiedad compulsiva, del mal del orgullo que nos impide pedir ayuda, del mal de la distracción que nos roba las horas más sagradas del día. Es una declaración de dependencia soberana. Señor, sin ti, vuelvo al pozo. Con ti, tengo una fuente. Y Juan también nos revela cómo adorar de manera que este blindaje sea completo. Jesús le dice a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4,23. En verdad, sin máscaras, sin performance religiosa, sin el disfraz de que todo está bien cuando no está bien. No existe forma más valiente de empezar el día que llegar a Dios sin máscara. La samaritana no se preparó un discurso antes de acercarse al pozo. Llegó con su cántaro vacío y su historia a cuestas. Y eso fue suficiente para que Jesús la recibiera, en espíritu, dejando que el Rúa, el Espíritu Santo, ore en ti cuando las palabras no alcanzan. En el trayecto al trabajo, en la sala de espera, en el momento en que el estrés del día aprieta y no sabes ni qué pedir. El Espíritu ora. El Espíritu intercede. El Espíritu blinda lo que tus propias fuerzas no pueden proteger. Señor, yo decreto ahora en el nombre poderoso de Jesucristo que el que escucha esta oración sale blindado hacia su día.
que las setas del enemigo caen al suelo antes de llegar, que la tentación de volver a los pozos secos, al resentimiento, a la ansiedad, al orgullo, a la comparación destructiva, pierde su poder esta mañana frente al nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo ore en ellos cuando no encuentren palabras, en el autobús, en el carro, en la fila del banco, en el escritorio donde la presión aprieta. Que el agua viva que Jesús prometió junto al pozo de Jacob brote hoy desde adentro hacia afuera, bañando cada espacio donde el mal quería entrar. Porque esta es la promesa que Él dejó sellada con su sangre. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Y esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Es tuya esta mañana. Es tuya en el mediodía más caliente de tu día. Es tuya cuando el sol se oculte esta noche y cierres los ojos habiendo peleado la buena batalla con honor. La oración ya casi termina, pero no termina pidiéndote más esfuerzo ni más religión. Termina enviándote. Termina dándote el escudo, la espada y la misión. Termina con el decreto más audaz de todos, el que transforma al sediento en fuente y al solitario en mensajero de fuego. Quédate conmigo un momento más. Llegamos al final de la oración, pero no al final del camino, sino al comienzo de él. Porque el Padre Nuestro no termina con una despedida, termina con una coronación. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Presta atención a esto. Jesús no nos enseñó a terminar la oración hablando de nosotros. No termina con nuestra lista de pedidos, ni con nuestros miedos, ni con nuestros planes para el día. Termina declarando quién es Él. Termina con los ojos puestos en el Rey, no en el problema. Termina no con un suspiro de quien acaba de pedir, sino con el grito de quien ya sabe que la batalla está ganada. Tuyo es el reino. No del jefe que te intimida, no de la deuda que te persigue, no de la enfermedad que te asusta, no del enemigo que te amenaza. El reino es tuyo, Señor. Y si el reino es tuyo, entonces el día que empieza ahora también está en tus manos. Tuyo es el poder, no el de mis estrategias, no el de mi fuerza de voluntad, no el de mis conexiones ni mis talentos. El poder que mueve este día no viene de mis propios brazos, viene de ti. Y eso no me hace pequeño, me hace libre. Porque ya no tengo que cargar solo el peso de hacer que todo funcione. Tuya es la gloria. Esto es lo más liberador de todo. Que el resultado de este día no tiene que ser para mi propio nombre. Si algo sale bien hoy, es para tu gloria. Si algo sale diferente a lo que planeé, también es para tu gloria. Yo salgo esta mañana no a construir mi propio reino, sino a ser un instrumento del tuyo. Y ahora viene el momento que más me emociona de todo el Evangelio de Juan capítulo 4. El momento que es la imagen perfecta de lo que significa decir amén y salir al mundo. Recuerda, la mujer samaritana llegó al pozo sola, avergonzada, cargando su cántaro vacío y el peso de una historia que la aplastaba. Encontró a Jesús, habló con él, fue vista, conocida, liberada. Y entonces el Evangelio dice la frase más corta y más poderosa de toda la escena: dejó su cántaro. Dejó su cántaro. No lo reparó, no lo limpió para llevarlo de vuelta, no lo guardó para usarlo mañana. Lo dejó ahí, al borde del pozo, porque ya no lo necesitaba. Porque había encontrado una fuente que no se agota, un agua que no requiere esfuerzo diario de extracción, una presencia que llena desde adentro hacia afuera. ¿Cuál es tu cántaro esta mañana? Quiero que te hagas esta pregunta en serio, antes de cerrar los ojos para el amén final. ¿Es lo que has estado cargando hacia el trabajo, hacia tu familia, hacia tu día, que Jesús te está invitando a dejar al borde del pozo hoy? ¿Es el cántaro de la preocupación constante, ese peso de querer controlar lo que no puedes controlar? ¿Es el cántaro del resentimiento viejo, ese que te pesa en el hombro cada vez que aparece ese nombre o ese recuerdo? ¿Es el cántaro de la vergüenza, ese que te convence de que si la gente te conociera de verdad, te rechazaría? ¿Es el cántaro de la comparación, ese que te hace medir tu vida con la vida del que ves en las redes sociales? Déjalo hoy, no mañana, no cuando te sientas listo. Ahora, al borde de este pozo, en esta oración de la madrugada, deja el cántaro. Y fíjate en lo que hizo ella después de dejarlo. Corrió a la ciudad. No caminó despacio, corrió, con urgencia.
con fuego, con algo que contar. Y llegó y les dijo a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4,29. Eso es exactamente lo que tú eres hoy. No un predicador con micrófono ni un teólogo con título. Eres alguien que se encontró con Jesús esta mañana, al borde del pozo de su propia vida, y que sale ahora a la ciudad con una historia que contar. Tu sonrisa en el trabajo hoy es un testimonio. Tu paciencia con los tuyos esta tarde es un sermón. Tu paz en medio del caos es un milagro que la gente que te rodea no puede explicar, pero que va a querer encontrar. La samaritana no llevó un manual de teología a la ciudad, llevó un encuentro. Y ese encuentro movió a toda una comunidad hacia Jesús. Tú tienes eso mismo esta mañana. Lo que pasó aquí, en estos minutos de oración, es real, es tuyo. Y nadie te lo puede quitar. Señor, yo te entrego ahora a cada uno de los que llegaron hasta aquí en esta oración. Los que escucharon con el corazón roto y los que escucharon con el corazón lleno de esperanza. Los que dejaron un cántaro hoy y los que todavía están aprendiendo a soltarlo. Envíalos, Padre, envíalos como enviaste a aquella mujer desde el pozo hasta la ciudad, sin cántaro, sin vergüenza, con el agua viva corriendo por adentro y el nombre de Jesús ardiendo en los labios. Que cada uno sea hoy un pozo de agua viva para alguien que llega sediento. Que su presencia en el trabajo, en el hogar, en la calle, sea señal de que hay un Mesías que espera a los cansados al borde de su mediodía, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y antes de que vayas, si esta oración tocó algo en ti esta mañana, quiero pedirte una sola cosa. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Así como la samaritana corrió a decirle a su ciudad vengan a ver, tú puedes hacer lo mismo ahora mismo con un solo toque en la pantalla. Alguien en tu lista de contactos está llegando a su mediodía, cargando su cántaro. Sé tú el mensajero que los lleva al pozo donde Jesús espera. Suscríbete, deja tu comentario, cuéntame qué cántaro dejaste hoy. Y nos vemos mañana, en la próxima alborada, para seguir bebiendo juntos del agua que nunca se acaba.